Hola a todos, en esta ocasión vamos a hablar de los riesgos, ¿sí? Muy brevemente, ¿sí? El cual pues tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? Y pues son obviamente em, riesgos que tenemos que finiquitar pues obviamente al momento de invertir, ¿no? Ya sea en una compañía o, ¿sí? Bueno, los tipos de riesgos asociados a las inversiones, riesgos de mercado, riesgos de crédito, riesgos de liquidez, entre otros, vamos a proporcionar ejemplos y consejos sobre cómo gestionarlos. El riesgo de mercado se refiere a las fluctuaciones de precios a los activos debido a los factores que afectan a todo el mercado. Un ejemplo es la caída de precios de las acciones debido a la recesión económica o un cambio en las tasas de interés por parte de los bancos centrales. Un consejo para gestionar es la diversificación, invertir en una variedad de activos, ¿sí? La cobertura, utilizar instrumentos financieros como opciones o futuros para protegerse contra movimientos adversos al mercado, y un enfoque a largo plazo, evitar reaccionar ante fluctuaciones a corto plazo, ya que los mercados tienden a estabilizarse con el tiempo. El riesgo de crédito, ¿sí? Que se refiere a la posibilidad de que el emisor de una deuda como bonos o préstamos no cumpla con sus pagos de intereses. Un claro ejemplo es un bono emitido por una empresa que entra en bancarrota y no puede pagar sus intereses ni el capital del bono. ¿Cómo podemos gestionar esto? Sí, haciendo un análisis crediticio, diversificando, o sea, invirtiendo en una variedad de emisores de deuda para mitigar el riesgo a una sola entidad que no cumpla con sus obligaciones, y los bonos de alta calidad, los cuales son eh, optar por bonos emitidos por gobiernos, ¿sí? O empresas con buenas reputaciones o calificación crediticia, aunque pues obviamente estas puedan ofrecer rendimientos más bajos, ¿no? El riesgo de liquidez, tenemos también esta clase de riesgo que es la posibilidad de no poder vender un activo rápidamente sin incurrir en pérdidas significativas. Un claro ejemplo es cuando un inversor en bienes raíces podría tener dificultades para vender una propiedad rápidamente si el mercado inmobiliario está pues en declive. Las inversiones líquidas podemos hacer pues obviamente un consejo que yo puedo dar, pues son obviamente optar por activos más líquidos como acciones de empresas grandes y bien establecidas. Planificación a largo plazo, asegurarse de no necesitar vender los activos en un plazo corto, ¿sí? Y la diversificación, que es invertir en una mezcla de activos líquidos e ilíquidos para mantener un equilibrio adecuado. Tenemos el riesgo de tasa de interés también, que se refiere a la posibilidad de que las tasas de interés cambien de manera desfavorable para el inversor. Los aumentos de las tasas de interés pueden reducir el valor de los activos que pagan un interés fijo como los bonos. Un ejemplo es si las tasas de interés suben, el valor de los bonos existentes con tasas de interés bajas disminuye, ya que los nuevos bonos ofrecen rendimientos más atractivos. ¿Cómo podemos gestionar esto? Bonos a corto plazo, ¿sí? Podemos invertir en una corta duración, ¿sí? Que son menos sensibles a cambios de las tasas de interés. También la diversificación, que es muy importante, invertir en diferentes tipos de acciones o de activos. Y estrategias de gestión activa, como monitorear las políticas monetarias y ajustar la cartera de la inversión en consecuencia. Tenemos los riesgos de inflación, ¿sí? Que este, los riesgos de inflación son la posibilidad de la inflación erosiones sobre el poder adquisitivo de los rendimientos obtenidos de las inversiones. Un ejemplo es un bono paga el 3% de interés y la inflación es del 4%, entonces el rendimiento real va a ser de 1%. ¿Cómo podemos gestionar esto? Pues teniendo activos protegidos contra inflación, invertir en activos que tienden a beneficiarse con la inflación, ¿sí? Como bienes raíces, acciones de empresas, con poder de fijación de precios de bonos ligados a la inflación. Diversificación geográfica, no solo invertir en un mercado, sino en varios mercados, ¿sí? O en varios países con tasas de intereses fijas. E inversiones de materias primas, ¿sí? Como el oro, ¿sí? Que este siempre tiende a tener un comportamiento positivo frente a la inflación.
También tenemos un riesgo político, ¿sí? Que es pues obviamente el que tiene que ver con los cambios en el gobierno, la inestabilidad social o las guerras que afectan negativamente el valor de las inversiones, ¿sí? Un claro ejemplo es un país con alta inestabilidad política puede resultar en pérdidas debido a cambios repentinos en las políticas gubernamentales y o sanciones económicas, ¿sí? ¿Cómo podemos gestionar eso? Pues obviamente invirtiendo en varios países o regiones para reducir la exposición, de un solo entorno político, ¿sí? El análisis político también es muy importante, o sea, si nosotros tenemos invertido tenemos acciones, pues obviamente en varios países tenemos que hacer un análisis, ¿sí? De estos países, ¿sí? Y las inversiones en mercados estables, o sea, considerar países con sistemas políticos estables y de economía resiliente, ¿no? O sea, pues que siempre sepan salir de una crisis económica, ¿sí? En buenos términos. Tenemos también el riesgo de reinvestimiento. Este riesgo se refiere a la posibilidad de que los ingresos generados en la inversión, por ejemplo, pagos de intereses o dividendos, no puedan ser reinvertidos a la misma tasa de rendimiento debido a cambios de las condiciones del mercado. Un ejemplo es un inversor recibe pagos de dividendos de una acción y luego no puede encontrar otra inversión que ofrezca el mismo rendimiento. Podemos gestionarlo con una planificación a largo plazo que establece un plan de clase, ¿sí? Eh, Perdón, qué pena. Planificación a largo plazo que establece un plan claro para el uso de ingresos generados por las inversiones, evitando depender demasiado de las tasas de reinversión futuras. La diversificación de las estrategias de inversión, ¿sí? Invertir en una combinación de activos de diferentes tipos y plazos para asegurar que las oportunidades de reinversión sean diversas. En conclusión, gestionar los riesgos de inversión implica una combinación de investigación, diversificación y estrategia a largo plazo. Evaluar cuidadosamente los tipos de riesgos asociados a cada inversión y ajustar la cartera según las condiciones del mercado y los objetivos financieros personales es esencial para proteger el capital y optimizar los dividendos. Muchas gracias por su atención, espero encontrarnos en otra ocasión. Ejemplo de riesgo de tasa de interés. Un bono a tasa fija pierde valor cuando las tasas de interés suben. Riesgo cambiario. Un ejemplo sería una empresa que tiene ingresos en euros y gastos en dólares. Podría sufrir pérdidas si el euro se deprecia frente al dólar. Riesgo operacional. Un ejemplo de este sería un banco pierde fondos debido a un fallo en el sistema de seguridad cibernética. Riesgo sistemático. Un ejemplo de esto sería la quiebra de Lehman Brothers en 2008, que desató una crisis financiera global. Riesgo de inflación. Un ejemplo sería un inversor que mantiene su dinero en efectivo, ve que su valor disminuye debido a una alta tasa de inflación.